Esto ya lo escuché, esto otra vez lo mismo. The Warning acaba de publicar una nueva canción que se llama More y hoy la vamos a escuchar y a analizar musicalmente. Dice de la siguiente manera. Estuvo buenísimo ese riser ahí como si fuera una nota en reversa. Do sostenido. Y el te, escuchá. Ese bajo, el tono que tienen tanto el bajo como la guitarra en esta parte es tremendo. La batería ya está detrás ahí súper tranqui, pero muy bien marcada. Bajo así, con distorsión. Y además fíjate que hacen como una pequeña tirada de cuerda hacia abajo. Como si bajaran un tono hasta el si. Tienen un montón de groove. Están tocando solamente una nota, que es ese do sostenido. Están haciendo como un tutti entre los tres instrumentos, la batería, la guitarra y el bajo, pero pum pa pum pa. Esto es muy interesante porque, bueno, arrancamos en do sostenido menor. Parece que estamos en una tonalidad menor. No me suena que estemos en do sostenido mayor. No me suena esto. Me suena más esto, no más combativo de alguna forma. E introducen ahí un la sostenido. Y sigue bajando hasta el fa sostenido. Es como si recorriera las tres notas del acorde fa sostenido mayor, pero no parece estar en fa sostenido mayor. Eso es lo interesante que quería marcar de esta parte. Entró la guitarra ahí marcando un poquito más para darle un poquito más de ritmo a esto, porque seguramente en algún momento va a explotar, va a reventar como ya nos tienen acostumbrados, y para bien, porque es muy gustoso de escuchar. Bien, entonces aparece el la mayor, que es raro que aparezca porque antes habían tocado el la sostenido, ¿no? Y esto genera algo distinto, ¿no? Pues, tres acordes. Qué hermosa música se pueden hacer con pocos elementos y ellas saben dosificarlos muy bien. Sobre todo el motivo inicial, que es con lo que comienza la canción, el tan 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 tan, ese pequeño descenso que a nivel compositivo puede ser un motivo que luego pueden desarrollar tranquilamente a lo largo de toda la canción, como ya hemos escuchado en otros análisis que hicimos sobre sus canciones, que podés ver por acá arriba o debajo en la descripción, como ya es habitual. Ahí está lo que decíamos del motivo, ¿no? Esto que vuelven al mismo do sostenido, pero en un registro más medio y alto para ellas, cosa de que Dani pueda pegar el grito épico de rock and roll, pero fíjate la claridad majestuosa con la que de todas maneras están definidas sus voces, y fíjate cómo fueron preparando este momento. Esto claramente debe ser el estribillo, pero hubo un pequeño preámbulo, un preestribillo si querés, que fue el de las voces casi en solitario, que parece que está solamente el tambor o redoblante y hay unas palmas detrás, si no me equivoco, marcando todo el uno, pum, 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 tan, 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 y las voces de ellas. Y hay un como si fuera una cuerda medio muteada de la guitarra, que le da muchísimo ritmo. Esto creo que es un single, si no me equivoco. Si tenés más información al respecto o sobre qué trata la canción también, por favor dejala escrita de abajo en los comentarios. Eso es lo interesante de los análisis, que podemos hacer un análisis aislado de una canción y ver las particularidades de la misma, y a la vez podemos hacer como un trazado, como cruzar líneas entre una canción y otras para ver si hay ciertos rasgos en común característicos que forman parte de su estilo en particular. Eso es una buena progresión rockera para un estribillo. Ese fa sostenido mayor, que dentro de la tonalidad de do sostenido menor funciona como un cuarto mayor. Uno esperaría que del
do sostenido menor fuera al fa sostenido menor, y ahí puede ir al mi mayor que van después, y funciona de todas maneras porque estamos dentro de la tonalidad. Para que suene un poco más álgido y hasta épico de alguna forma, porque parece que en el estribillo todo levanta, introducen ese cuarto mayor que abre el panorama. Por ahí nos acostumbramos mucho a escuchar un sexto, quinto ocasionalmente, que queda muy bien, o algún acorde de intercambio modal o de la escala artificial, o sea, cosas que a nivel musical son complejas pero suenan muy naturales cuando están bien conducidas, como es en este caso. Aparece este cuarto mayor que uno no lo espera, pero cuando lo escucha dice, es completamente lógico que vayamos ahí, y vamos de a poco aclarando el panorama. Vamos aclarando el panorama. Bueno. Ok, ahí cambió al final. Aparece un quinto al final. Hay un pequeño cambio en la segunda vuelta. En la segunda vuelta o en la segunda parte del estribillo. Bueno, parece que se introduce un quinto o que hay un pequeño paso al sol sostenido, porque vienen para que suene como conducción resolutiva hacia el do sostenido. Uno dice, esto es súper de nerd, es súper termo, como decimos en Argentina cuando alguien es muy cabezón o muy sesudo con algo. Es música. Y lo único que estamos haciendo es intentar describir de alguna forma qué estamos escuchando para entender cómo funciona y apreciarlo desde otro punto de vista, no más ni menos, sino desde una perspectiva distinta, que es lo que intentamos hacer en este canal. Dos cosas. Primero, la reutilización del motivo que habíamos visto al principio. Le ponen un delay y a la vez van corriendo la nota. Y segundo, pasamos a un video de K-pop, o K-pop como me dicen los suscriptores, que tengo que decirlo porque siempre lo pronuncio mal. Pasamos del blanco y negro a colores muy vívidos, que sé que ellas escuchan K-pop porque cada tanto en sus historias de Instagram comparten alguna canción que están escuchando de K-pop, un estilo en general muy interesante de analizar a nivel producción musical. Hay mucho recurso ahí trabajado, mucho trabajo fino que a veces pasa desapercibido. Seguimos en la misma intención que antes, estamos en la estrofa nuevamente después del estribillo épico que escuchamos, y el pasar a esta estética más colorida, más contrastante, alegre de alguna forma respecto del blanco y negro, que igual es muy rockero el blanco y negro también. Maravilloso, seguimos en lo mismo, vamos a avanzar un poco más para ver si encontramos algún nuevo condimento. Sabes que como siempre debajo te dejo el link a la canción original para que puedas escucharla por completo. Y además fíjate cómo cambian la parte que viene de la estrofa, donde ya estaban cargadas, muy tranquis ahí tocando, cortan un poco, dejan un ritmo estable, pam, pam, como si fueran negras, marcándolas todo el tiempo con el redoblante, las palmas y el tiqui 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 de las cuerdas junto con las voces, para que de alguna forma aminore el peso y luego en el estribillo aparezca todo realzado. Cuando entran las voces que cantan en cuartas quedan súper consistentes, no suenan duras, porque el intervalo de cuarta suele ser muy duro y además tiene cierta reminiscencia oriental cuando lo tocas en los agudos. Bueno el tono de la guitarra. Es una distorsión que uno puede seguir distinguiendo la articulación de las notas. No es una distorsión que empasta, que ensucia toda la sonoridad, sino que está en el punto justo de cocción entre la definición y la distorsión. Están haciendo, describiendo el acorde de do sostenido menor con tun, tun, piran, pero haciendo esa bajada de tono, que es reutilizar el mismo motivo que presentaron desde el inicio de la canción, pero ahora en las voces, porque están subiendo y cuando pasan al acorde de fa sostenido mayor, hacen ese descenso para ir al fa sostenido y que
queda perfecto porque está dentro de los recursos que ya nos presentaron en la canción. Fíjate que con una sola idea desarrollaron todo esto. El aro con sonajas que está detrás, y además hay como si fuera un cencerro o un cowbell, clan, clan, clan de fondo cada tanto que aparece. Fíjate cómo esos pequeños ear candies, esos caramelitos para el oído, van apareciendo y desapareciendo para que nos dé la sensación de que constantemente hay algo nuevo surgiendo y escondiéndose, para que el oído siga fresco ante la escucha y no diga, esto ya lo escuché, esto otra vez lo mismo. No, es justamente todo lo contrario. Justo con el enganche del cable plug en el instrumento, justo en los toques, queda maravilloso. La rompen toda, básicamente es indiscutible. Escuchás una canción y decís, está buena, no tengo cómo discutirlo a esto. Dos alternativas. En esa parte que venía Paoli cargando la batería, había dos opciones. O hacía un fill super épico para caer en el estribillo, o podían optar por la opción del silencio, que es lo que ocurrió en este momento. Es plan, plan, tan, taran, tan. Es decir, cortar, hacer un break ahí para caer luego con toda la energía en el estribillo. Me parece que está muy interesante, es muy atractivo, y la fuerza que logran utilizando pocos elementos pero eligiendo muy, a mi humilde parecer, acertadamente la sonoridad que logran, que quieren buscar y que encuentran acabadamente en cada una de sus producciones, independientemente de que ya tengan ciertos rasgos característicos, estilísticos que las hacen únicas, particulares. Todos los aplausos se los llevan esas voces que encima las tres cantando. Podrían hacer un acorde cuartal y quedaría buenísimo. Un acorde cuartal es cuando superpones dos cuartas. Por ejemplo, tenés sol sostenido y do sostenido, y arriba superpones el fa sostenido. Y no resolvieron, se quedaron ahí por más, se quedaron en el sol sostenido mayor y uno esperaba que... Pero no han resuelto, no lo resolvieron, sino que lo dejaron en plena tensión, ahí, inconcluso. Como siempre, me ha gustado mucho escuchar y analizar a The Warning. Si tenés alguna otra recomendación para hacer, dejala por favor escrita debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que llegue a más personas. Por lo pronto te dejo con estos otros videos, análisis sobre este maravilloso Power Trio para que sigas entreteniéndote y aprendiendo de música. Chao.